Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, independientemente de la hora que me estés viendo, ya se me ha trabado la lengua. Bueno, este vídeo que voy a compartir con vosotros va a ser como una masterclass, va a ser un poquito más largo de lo normal. Lo voy a compartir eh, en todas las redes sociales. Voy a poner el enlace directo para que seguramente que estás aquí es porque has visto algún reel, tanto en Instagram, en Facebook o en TikTok. Y esta masterclass va a ser directamente en relación a todos los reels que he estado compartiendo, en este caso, por todas las dolencias, por todos los síntomas que tal vez te ha interesado y te ha llegado alguno de ellos, sea cual sea el síntoma que estés experimentando hoy en tu vida. Hoy te voy a dar la solución directa, te voy a dar cuál es la clave necesaria para poder llegar a esa sanación o a poder sanar o a lo que tú quieras hoy, transformar, soltar, elevar, dejar. No sé cuál es tu situación, no sé si estás aquí por alguna dolencia física, por alguna enfermedad, por alguna ruptura de pareja, por alguna muerte de algún ser querido, por algo que quieras cambiar, transformar tu vida, llevar tu vida a un siguiente nivel. Y te pido que escuches el mensaje, te pido que dejes a un lado tu mente cerrada, simplemente recibas el mensaje, olvide de quién te está hablando y que penetre esta información. Es una información completamente disruptiva, que tal vez no tendrá ningún tipo de sentido para ti, y es justamente eso lo que necesitas, algo que no tiene sentido ahora para ti porque has estado escuchando un montón de información que no te ha ayudado para nada, y lo que necesitas escuchar ahora es algo completamente distinto a lo que venías escuchando. Porque para llegar a esa sanación que tú quieres, para poder cambiar tu vida, para poder llevar tu vida a un siguiente nivel, para poder transformar tu vida, para poder llegar a sentir paz en tu vida, que es lo que anhelas, que dice un curso de milagros, que lo único que anhelamos todos los seres humanos sobre la faz de la tierra es sentirnos en paz. Y para sentirnos en paz, así como es la metodología que utilizo yo, que es la bioneuromoción, la biodescodificación, ambos unidos, es que necesitamos estar en coherencia para poder estar en paz y que esa sanación llegue a nosotros. ¿Y cómo ocurre la sanación? Dice un curso de milagros, a través del cambio de percepción. Cómo percibimos nuestra realidad es como estamos nosotros viviendo todas las experiencias en nuestra vida. O sea, está en ti, en ese cambio de percepción, en ese cambio de mentalidad, para que esa sanación, para que ese milagro hoy llegue a tu vida. Así es que bienvenido, bienvenida si es la primera vez que estás en el canal, y así como de Cristo aquí, te he escrito aquí detrás, escucha el mensaje y olvídate de mí. Solamente deja que la información llegue. Si es la primera vez que estás aquí o has visto alguno de mis vídeos, ya conoces mi historia personal, y mi despertar fue con el cáncer hace 13 años, que estuve literalmente al borde de la muerte. Si quieres saber más, tienes un montón de información en este mismo canal. Y es que yo a raíz de ahí empecé a preguntarme y a cuestionarme mi vida, el para qué y el por qué. Más que nada el por qué me estaba pasando a mí eso. ¿Qué era lo que me llevó a mí a vivir ese extremo y estar al borde de la muerte? Haber tocado fondo, literalmente, en todas las áreas de mi vida. Los seres humanos siempre estamos centrando nuestra atención en tres áreas fundamentales: salud, dinero y amor. Y cuando carecemos una de estas, o las tres muchas veces, como me ha pasado a mí, he carecido en las tres, he caído en las tres, para luego estar hoy sano. Hoy estoy actualmente en España, en Palma de Mallorca. Mañana, cuando lo veas, no sé dónde estaré. Perdón, voy a beber agua. No sé en qué parte estaré. Hay proyecciones, hay decisiones, y ahí para poder avanzar, ahora mismo yo para poder avanzar y seguir mi camino, a lo mejor estaré en otra parte. Pero hoy actualmente estoy en Palma de Mallorca, estoy mucho mejor que hace un año. Si vas viendo los vídeos de este canal, vas a ir notando y vas a ir viendo la transformación, el progreso que he ido simplemente con ver este vídeo, con ver dónde estoy. Yo actualmente estoy en un piso, en una casa en Palma de Mallorca, pero que muy pronto todo esto va a cambiar. ¿Pero por qué te cuento esto? Te cuento porque
obviamente yo no soy ni punto de comparación de hace un año, ni mucho menos estoy viviendo mi vida y mi experiencia de cómo vivía hace un año, o hace 5 años, o hace 13 años, cuando verdaderamente o realmente empezó mi despertar, que fue a raíz del cáncer. Que seguramente que puede llegar a ser lo que estás viviendo hoy. No sé la situación, como te decía antes, independientemente de la que sea, sé cuál es tu sensación. Y tu sensación ahora mismo es de mucho miedo, mucha angustia, mucha incertidumbre. Y lo que estás anhelando y lo que estás buscando es sentir paz. Y esa paz te va a llevar a que luego tu vida, en las 3 áreas, salud, dinero y amor, estés bien. Pero para ello, primero tenemos que observar qué es lo que está sosteniendo a nivel mental por la cual has llegado a esa dolencia física o estás viviendo esa experiencia hoy en tu vida y hoy te sientes hundido o hundida, hoy te sientes en depresión, hoy te sientes desanimado o desanimada, hoy no te sientes a gusto contigo mismo cuando te miras al espejo. No sé cuál sea la situación, pero buscas sentir paz. Has probado un montón de cosas, como a lo mejor ha sido mi caso, que me he enfocado en cambiar mi físico, me he enfocado a buscar relaciones vacías o sentar relaciones vacías en donde buscaba validación. He buscado mi validación a través del dinero o de ganar más dinero para buscar esa confianza y autoconfianza en mí mismo. Pero que en el momento de lograr todo eso, tener eso, aún así seguías o sigues sintiéndote vacío. Entonces al final no es ahí externo en donde nos tenemos que enfocar, sino que a lo mejor es en la parte interna. A lo mejor no, es en la parte interna la parte más importante donde tenemos que enfocarnos para poder llegar a esa sanación, llegar a ese milagro, llegar a sentir esa paz que queremos o que quieres en tu vida hoy. Tenemos que entender de cómo nuestra mente funciona, de cómo se ha creado nuestra mentalidad. Con esto siempre estoy hablando más de lo mismo, porque al final siempre es más de lo mismo. Es observar cómo funciona nuestra mente, es entender y comprender de cómo se ha formado nuestra mentalidad. El hecho de que tú estés experimentando esa vida hoy es porque piensas de determinada manera. Estás allí por la mentalidad que tienes. Y para poder salir de ahí, necesitas cambiar tu mentalidad. Un milagro ocurre, dice un curso de milagros, en el cambio de percepción, el tomar conciencia, que es lo que te ayuda la bioneuroemoción o la biodescodificación, es reconocer, entender que estás en una situación de estrés emocional, la que sea que estés viviendo hoy. Lo identificas, lo reconoces, ¿vale? A lo mejor es la hipertensión, a lo mejor es el cáncer, a lo mejor es la diabetes, el hipertiroidismo, lo que sea que estés viviendo hoy, la muerte de un ser querido, la ruptura de una pareja. Eso es lo que te ayuda la biodescodificación. Te ayuda a ubicarte en ese momento presente, en esa situación actual. Luego es observarlo y cambiar tu percepción, el desde dónde lo estás viviendo, por qué estás viviendo y para qué estás viviendo eso. Y a partir de ahí, tomar conciencia, asumir la responsabilidad y desde ahí transformar y llevar tu vida o esa experiencia que estás viviendo de una manera completamente distinta. Puedes llevarlo desde el victimismo o puedes llevarlo, vivirlo desde la responsabilidad. Puedes vivirlo desde el amor o desde el miedo, con el diablo o con Dios, como le quieras llamar. Aquí en este mundo que todo es dual, arriba, abajo, adentro, afuera, tú decides cómo llevarlo. Entonces, si estás padeciendo esa situación hoy en tu vida, es por decisión tuya. Y esa decisión tuya, sé que esto es un poquito duro y un poquito tal vez para ti raro decir de que es tu responsabilidad de que tú hoy estés enfermo o enferma o que estás viviendo esa situación en tu vida, pues déjame decirte que sí. Lo que pasa es que has sido inconsciente. ¿Por qué? Porque sostienes información en tu mente de una manera inconsciente, la cual te ha llevado a tomar decisiones o no, o a no tomar decisiones por miedo, por toda la información que tú llevas en tu mente. Llegamos a tal extremo, a tal estrés de sufrir esas dolencias o sufrir esa enfermedad en nuestra vida porque no somos coherentes con nosotros, somos incoherentes. Decimos sí cuando queremos decir no o decimos no cuando queremos decir sí. Y callamos, soportamos, aguantamos por temor, por miedo a ser rechazado, abandonado, no ser aceptado o no ser querido.
a lo más profundo. Es no ser querido, no ser amado. Entonces, por esa cuestión, aguantamos y soportamos lo que sea, para simplemente el hecho de ser o merecer o querer merecer amor o cariño. Y buscamos a través de la aceptación, y lo que hacemos es olvidarnos de nosotros mismos, buscar un montón de personajes y personalidades que que no tienen nada que ver con nosotros, con nuestra esencia real, y nos olvidamos por el camino. Entonces empezamos a jugar o a crear personajes que lo que hace es desconectarnos realmente de nosotros mismos. Y ahí empieza la incoherencia entre lo que pienso, siento y hago. Y por consecuencia, como hay una distorsión entre lo que pienso, siento y hago, mi cuerpo me recuerda de que estoy siendo incoherente, por eso siento o padezco las consecuencias de mis propios pensamientos, de mi propia incongruencia. Porque es la manera física, nuestro cuerpo, aquí, en este mundo tridimensional, en esta parte física, esta materia, tu cuerpo es la manera en que se comunica tu mente. ¿Por qué? Porque, como bien entenderás, tu parte mental es la que controla tu cuerpo. Entonces, la manera de poder comunicarse tu cuerpo o tu mente a través, a través de tu cuerpo. Dolencias físicas. Pero lo que te está diciendo es, oye, eres completamente incoherente porque estás pensando una cosa, sientes otra y actúas de una manera distinta. Eso es lo que pasa. Somos incoherentes con nosotros mismos, por eso caemos en dolor, caemos en, caemos en caer enfermos, porque somos incoherentes. Pensamos y creemos y le damos el poder a la parte externa, al otro, a mi mamá, a mi papá, a mi pareja, a mi trabajo, a la sociedad, a todo lo externo, y no nos hacemos responsables de nosotros mismos, porque somos nosotros los que proyectamos eso en los demás, porque nosotros llevamos eso dentro. Tienes que entender y tienes que comprender de cómo se ha formado tu mente, y tu mente es el cúmulo de toda la información que tú has estado recibiendo a lo largo de tu vida. Yo tengo 30, voy a hacer 38 años ahora en octubre, y soy el cúmulo de toda la información que he estado recibiendo. Obviamente hasta despertar la conciencia, que es más o menos ya a los 10, 12, 13 años, ya cuando uno toma responsabilidad de lo que hace y sus actos, pero los primeros tiempos, del momento que tú eres gestado a través de las vibraciones, emociones, sensaciones, y lo que ves y lo que escuchas, vas grabando y vas guardando toda esa información en tu mente. Y luego simplemente lo que haces es reproducir todo lo que has aprendido. Y actúas de una manera muchas veces inconsciente. Ni sabes el por qué actúas, pero como has visto eso en las relaciones, tal vez mamá, papá, o abuelo, abuela, o con quien te hayas criado, eso ha forjado tu mentalidad y luego eso hace tu personalidad. Y tú percibes ciertas cosas y te percibes que tienes que actuar de determinada manera o tienes que hacer ciertas cosas para que te quieran o para que te acepten o para mostrar tu validez, porque a través de tu validez tú vas a sentir esa aceptación, y a través de esa aceptación vas a sentir ese cariño. ¿Por qué te cuento esto? Porque todo tiene una base, todo tiene una raíz. Y nosotros, todo el mundo, la mente funciona de una determinada manera. Buscamos en el fondo ser amados. Simplemente que nuestra manera de buscar esa validación y ese amor muchas veces es incoherente con nosotros mismos. Pienso, siento y hago. Y cuando hay una distorsión entre pienso, siento y hago, no hay una coherencia, caemos enfermos, caemos en dolencias, sufrimos, padecemos y aguantamos y soportamos por creer que eso es lo que tenemos que hacer y pasar y sufrir para poder merecer amor, cariño, aceptación y lo que sea. Y la verdad que estamos muy locos. Estamos muy locos porque pensamos que es así. Para poder llegar a esa sanación o a ese milagro, lo primero que tienes que entender y comprender es que todo eso que llevas en tu mente, el 97%, por no decir el 100%, el 97% ha sido mentira. Tu percepción ha sido mentira.
todo lo que tú viviste ha sido mentira. No digo que no haya sido real, porque lo que viviste, ese sufrimiento, ese abandono o, o esa violencia, sea cual sea la manera y la forma que sea, física, verbal o como sea, ha sido real. Es verdad, ha sido real, es lo que viviste, no vamos a quitar eso, es verdad. Pero lo que no puede ser es que la edad que tenga hoy sigas sosteniendo eso en tu mente y sigas cargando con todas las emociones y sensaciones de hace 20, 30, 40, 50 años, independientemente, no sé qué edad tienes hoy. Porque la mente no entiende de tiempos, solo entiende de estamos en un solo tiempo, pero no lo reconocemos. La mente, para empezar, como te estaba explicando de cómo se ha generado toda esa información, es pasado, es archivo, son recuerdos. Y tu mente simplemente lo que hace es, a partir de esos recuerdos y esos archivos, va observando las experiencias que va viviendo y va diciendo, esto está mal y esto está bien, por los recuerdos y los archivos, por la información que yo recibí. Va interpretando todo eso a través de los recuerdos y los archivos. ¿Por qué? Porque la mente no puede estar en el momento presente, en donde estamos realmente conectados con este todo y con este Dios, con el amor. Y así entramos en incoherencias y caemos en incoherencias, evitando ese momento presente constantemente. ¿Cómo se evita ese momento presente? Evitando sentir lo que callaste a lo mejor cuando eras pequeño o pequeña, cuando has sido abusada física o verbalmente. Aguantas, sostienes, te callas. Miedo, ira, rabia. Te callas y aguantas. ¿Por qué? Porque te han dicho que a mamá y a papá no hay que odiar, no hay que responder, hay que callar, hay que aguantar, porque ellos sí saben lo que es mejor para ti. En ese momento sí. Entonces tú guardas, reprimes toda esa emoción que es la que hoy te está jodiendo literalmente. Y actúas y sobreactúas. Vives tu vida en relación a esa represión, a ese callar, porque tú crees y piensas y has pensado que es así como te van a querer, te van a aceptar en la sociedad, con tus amigos, en el trabajo, con tu pareja, como madre, como padre, como hijo, como hija, sea cual sea el rol que estés cumpliendo hoy. Entonces entramos en incoherencia. Cuando en realidad aquí, en el presente, estamos en una neutralidad, estamos conectados con este Dios, con este todo. Cuando estamos en el pasado, estamos desconectados. O estamos en el futuro, que eso sería cuando, no sé si es tu caso, que sientes ansiedad, es porque vives de los recuerdos y te proyectas en un futuro que es completamente incierto, cuando lo único cierto que hay es aquí y ahora. Pero ¿qué pasa? Que aquí y ahora es que tenemos que sentir y tenemos que expresar y tenemos que soltar todo aquello que hemos estado guardando, que hemos estado soportando, que hemos estado resistiendo sentir. Lo primero es que tomes conciencia, que te des cuenta de que todo lo que has vivido es darte cuenta de que sí ha sido real, pero no es la verdad. No es verdad que mi madre no me haya querido, no es verdad que mi padre no ha estado nunca, no es verdad, ha sido una realidad. No es verdad que mi padre no me ha querido. Mi padre ha trabajado 16 horas y podría 18 y 20 horas para darme lo mejor a mí, pero yo no lo entendía. Explícale a un niño de 2 o 3 o 5 o 7 o 14 años. Yo solamente entendí de que papá no estaba, papá era ausente. Y ya está, era inválido para mí, porque mi madre me enseñó a que mi padre era inválido, porque lo único que decía era dame más, oye, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Mi padre lo único que hacía era trabajar más. Cuando más trabajaba, menos estaba, pero luego reclamaba que tenían que estar en casa. Entonces era más de lo mismo. Para mí, para el niño, padre ausente, inválido, no se reconoce, no se ve.
Y yo tengo que amar y aceptar a mi madre como sea y a lo que sea, porque si no, no voy a... Hoy tengo que ser el mejor para buscar el cariño de ella. Porque como mi padre no está, pues tengo que hacer cualquier cosa para que me acepte. Y encima somos 5, 6 o lo que seamos en casa, entonces pues tengo que dejar de hacer según qué cosa y empezar a hacer ciertas cosas para buscar el cariño y el amor. Eso ha sido mi realidad, pero no ha sido verdad. Mi padre ha hecho lo mejor para yo vivir de una mejor manera y su verdad ha sido esa. Y ha sido, para él ha sido demostrar amor y dar cariño. Pero no lo vemos así. No lo entendemos y no lo comprendemos. Por eso estás aquí. Para entender y comprender todas esas cosas. Y para recontextualizar tu pasado, poder cambiar tu percepción, porque las cosas voy entendiendo que no se sanan, se reinterpretan, se recontextualiza, se toma conciencia, se expresa las emociones, se siente, aunque sea 20 o 30 años que lleva anclado ahí, que es lo que te ha enfermado, se libera y por consecuencia llega la sanación. Ocurre el milagro, que dicen curso de milagros, por el cambio de percepción. Estamos a un solo instante de poder sanar, de poder hacer ese milagro, que es el cambio de percepción. Cuando tú entiendes y comprendes esa historia, la recontextualizas de una manera distinta, te la cuentas a ti mismo, como a ese pequeño, tantas veces sea necesario para que lo entienda, lo integre y lo comprenda, de que mamá siempre ha hecho lo mejor y que mamá no tiene la culpa de nada, ni papá tampoco, porque mamá, aparte de que no tuvo unos padres ausentes, pues ella ha hecho todo lo mejor y papá lo mismo. O X o Y, cual sea la historia de papá o de mamá. Todo lo que nosotros hemos contado y hemos estado percibiendo ha sido mentira. El 97%, por no decir el 100%, ha sido mentira. Y sigue siendo mentira hoy. Además, estás viviendo y estás padeciendo las experiencias de tus propias mentiras. Por eso estás enfermo, por eso estás enferma hoy. Por eso vives eso hoy. Recontextualizar eso, observar tu vida de una manera distinta, buscar ese amor y ese valor que está en ti, conectar con tu poder interno, conectar con lo que verdaderamente somos, es lo que realmente nos va a ayudar a poder elevar nuestro estado de conciencia, volver a conectar con esa conciencia, con ese Dios que está dentro nuestro para poder llegar al cambio de percepción y por consecuencia llegar al milagro y a la sanación. Nos hemos olvidado de quiénes somos y de dónde venimos. Nos han metido tanta información, nos han querido callar, nos han metido muchísima, pero muchísimo miedo para poder desconectarnos cada vez más de nuestro poder interno. Y empezar a poner responsabilidad fuera en todo. Tengo que tener esto, tengo que hacer esto, tengo que llegar, tengo que alcanzar, tengo que lograr. Y no estoy en desacuerdo en nada de lo que vayas a hacer, lo que vayas a lograr, lo que vayas a tener. La cuestión es que nos identificamos con eso que hacemos y nos damos valor a través de aquello que hacemos. Porque buscamos amor, buscamos aceptación, validación. Y en el fondo estamos buscando ese amor y ese cariño de mamá y de papá que a lo mejor nunca lo tuvimos. Y vuelvo y repito, a lo mejor no es que no hayan estado, pero quienes hayan hecho de mamá o de papá han hecho siempre lo mejor, como lo mejor que han podido, de la mejor manera que hayan podido hacerlo, sea cual sea la situación que hayan hecho. Siempre hay una historia, siempre hay el otro lado de la historia. Ah, no, porque abusaron de mí, ay, no, porque es que mi padre me pegaba, no, es que mi padre así. Vale, perfecto. Seguramente que puedes recontextualizar eso y si observas de una manera positiva y simplemente te permites verlo desde un estado de conciencia más elevado, así como decía ¿cómo se llama este? Einstein, no puedes observar
y buscar una solución de un problema desde el mismo nivel. Tienes que elevarte para poder observar el contexto de una manera distinta y llegar a la solución. Esto es lo mismo. No puedes desde el mismo nivel de conciencia observar eso. Tienes que elevar y cuando te elevas tu estado de conciencia, te acercas más a este amor, a este Dios, a esta conciencia. Y por conciencia percibes y ves las cosas y recontextualizas las cosas, las experiencias de una manera distinta. Porque yo te aseguro, si has tenido un padre sobreprotector, súper exigente, hoy eres, por eso actúas de esa manera, por eso tienes éxito, por eso eres tan estricto o tan haces las cosas como tienes que hacer. En cambio, si has tenido un padre ausente, pues yo he sufrido, no, sufrido me pone no está bien dicho. Yo he vivido las consecuencias de eso, de mi propia percepción. Pero todo eso me ha ayudado a mí a formarme, a entender y a comprender y a llegar a ser la persona que hoy se pone ante la cámara y a hablar. Y a vivir las experiencias que he vivido gracias a lo que a los que me han dado ellos. Lo que pasa es que yo lo estaba percibiendo desde el victimismo, porque cuando lo empiezas a percibir desde la responsabilidad, cuando ya eres mayor, porque ya no hay culpables, sino simplemente eres responsable, incluso de lo que te está pasando ahora. Cuando entendamos o cuando yo lo llegué a entender y a recontextualizar que simplemente el perdón, como dice un curso de milagros, el perdón es simplemente soltar los juicios que yo estaba emitiendo a la otra persona, soltar mis propios juicios que yo estaba emitiendo porque he cambiado mi percepción, he empezado a percibir de una manera distinta a esa persona, desde los ojos del amor, desde los ojos de Dios. La sanación y el perdón es para mí. El milagro ocurre en mí. Porque yo me libero de todas esas cadenas mentales que tenía, que llevaba años y era lo que no me dejaba avanzar. Es como que literalmente vamos, queremos ir para arriba, pero estamos cargados de un montón de recuerdos, rabia, ira, rencor, un montón de emociones que la tenemos ahí aparcaditas, la tenemos ahí guardaditas en un lado, en el fondo, pensando de que eso es lo que eso no nos hace, no nos afecta. Y en realidad es justamente eso lo que te afecta a que tú puedas hoy llegar a ese milagro, a esa sanación, a ese cambio de percepción. Porque las emociones no son ni malas ni buenas. Esto es otra definición que simplemente nos lo han impuesto. Sí que es verdad que hay unas normas que hay que seguir, obviamente, en este mundo para poder, tiene que haber cierto control. Y eso es otra cosa que no me voy a extender ahí, el control, el dominio a través del miedo y muchas cosas que nos han ido metiendo para poder simplemente frenar nuestro poder y despertar nuestro poder, que no despertemos nuestro poder y nuestro potencial, esa conciencia, ese Dios dentro nuestro. Pero ese es otro tema. Simplemente es volver a reconectar con ese poder interno, darnos cuenta de que nosotros mismos hemos estado creando todas esas experiencias de una manera inconsciente. Y cuando entendemos esto, de que nuestros padres, progenitores o las personas con quienes nos hemos criado siempre han hecho lo mejor que han podido, con las circunstancias que han tenido y con la mentalidad que han tenido, cuando cambiamos esa percepción, cuando nos permitimos expresar todas las emociones, porque no hay nada mal ni bien, simplemente son emociones, las emociones están para sentirlas, para poder expresarlas. La rabia es rabia, el odio es odio. Mal gestionada en el sentido de que si te dejas controlar por esa emoción, puedes llegar a tomar decisiones que van a tener ciertas consecuencias. En este mundo todos son leyes, funcionamos a través de leyes, causa y efecto. Si tú tomas una decisión basado en el miedo, puedes actuar. Que esas las dos únicas partes que hay aquí es emociones son miedo, amor y miedo. Es solamente eso. Y en base de la raíz de todo eso es eso, es miedo siempre, miedo o amor. Si aprendemos a mirarlo desde el amor, vamos a entender y comprender de que siempre han hecho lo mejor que han podido. Simplemente que han cometido errores, como todo el mundo, como tú y yo, y las vamos a seguir cometiendo para poder entender y comprender y recordar, como dice un curso de milagros, venimos a recordar quiénes verdaderamente somos.
nuestro poder, ese poder que tenemos, porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, cuando recontextualizas ese pasado, cuando aplicas el verdadero perdón de, oye, me libero de todo lo que he estado proyectando allí, ahora entiendo y comprendo a medida que voy siendo mayor, pero es que estoy viviendo, estoy padeciendo, si ahora tengo cáncer, ahora tengo dolores articulares, tal, pero ¿por qué será? ¿Por qué será que me pasa esto a mí? ¿Será porque como mal? Puede ser. ¿Será porque no me cuido? ¿Será que no me atiendo? ¿Será que no me escucho? ¿Será que siempre estoy haciendo lo que todos los demás quieren, pero no me escucho en absoluto a mí mismo? ¿Por eso caigo enfermo? ¿Por eso me duele esto? ¿Por eso me pasa lo otro? ¿Será que estoy sobrepreocupado, que no puedo ni dormir y estoy más preocupado en el futuro y tengo ansiedad y tengo dolor de cabeza cuando me relajo? ¿Será que soy yo mismo? Por supuesto que somos nosotros mismos, lo que pasa es que no somos conscientes. Y es importante que se entienda esto y que se vaya entendiendo de que todo nace en nosotros y todo está en nosotros, tanto la salud como la enfermedad. Y muchas veces tenemos que tocar la otra parte para poder empezar a estar sanos. Tenemos que estar enfermos para estar sanos. Tenemos que estar en la carencia para estar en la abundancia. Aquí todo es polaridad. Y de todo sacamos beneficio. Hay un beneficio oculto siempre, a todo. Lo que pasa es que no somos conscientes. Porque ahí en la posición donde estás, de enfermo o de enferma, seguro que sacas algún beneficio. Hay algún beneficio oculto. Algo quitas de ello. Por miedo. Porque el amor es una energía alta, es una vibración tan alta que no podemos estar mucho tiempo ahí. ¿Por qué? Porque deshace absolutamente todo aquello que creíamos ser. Tú imagínate que entras ahora de repente en la sanación y en el perdón, el amor, conectas con esta energía tan grande. ¿Qué pasa? Que todo aquello que creías ser, que es tu ego, que es tu mente, que son tus recuerdos, que son tus archivos, tienen que desaparecer, ya no te van a servir. Entonces aquí entra en una crisis, en un miedo a dejar de existir, a morir. Entonces por eso no entramos en esa vibración tan alta y nos quedamos con ese miedo situado en la enfermedad y desde ahí decimos, ay Señor, ay Dios, ayúdame, ay por favor, ¿y qué he hecho yo para merecer esto? ¿Y por qué estoy aquí? ¿Y qué? Y tal, y mis hijos, y mis padres, y la sociedad, y víctimas. Y en realidad somos plenamente responsables, inconscientes pero responsables de lo que estamos viviendo, de lo que estamos padeciendo. Todo, constantemente. Tú eres el que decides y el que creas tu vida. ¿Cómo? A través de tus pensamientos. Pero así como te estaba diciendo, tus pensamientos son los que están generando la experiencia que tú vives. Pero los pensamientos, ¿de dónde vienen? De la información que tú llevas. Por eso te contaba antes de cómo se ha formado tu mentalidad, de cómo se ha formado nuestra mentalidad, no solamente la tuya, nuestra mentalidad. Y cuando yo me di cuenta de eso, de que cambiando mi mentalidad, que primero pensaba que era cambiando todo en el efecto, que eso es por eso he compartido primero las leyes de ley de causa y efecto, así como fuera es dentro, así como es dentro es fuera. Entonces, claro, todo lo que yo estaba percibiendo, mi efecto, mis relaciones, mi trabajo, todo lo que yo estaba viviendo, mi economía, mi salud, era lo que yo tenía dentro. Rabia, ira, incertidumbre, miedo, todo eso lo estaba padeciendo, lo estaba viviendo. Cuando me di cuenta que no estaba en el efecto, porque hubo un momento de mi vida en el que yo me centré en el efecto, voy a dejar mi trabajo, voy a dejar mi relación, voy a empezar a trabajar en mi aspecto físico, porque en realidad me tengo que sentir mejor, mi salud, claro, como había estado al borde de la muerte con el cáncer, pues dije, ya no me puedo descuidar. Y eso que me descuidé mucho tiempo, otra vez me perdí, me desconecté de este Dios de la vida, me desconecté porque entré en un momento de lapsus a través del divorcio que van a tener mis padres, que era ese dolor tan grande que llevaba toda mi vida. Entonces, claro, pues te pones otra vez en el victimismo y dices, bueno, pues voy a hacer todo aquello para que pasen mal ellos y en realidad te estás jodiendo tú. Y empiezas a descuidarte, a vicios y drogas y otra vez, y en realidad es para hacer sufrir a los demás que te han visto estar al borde de la muerte, haber prácticamente renacido, pero otra vez tu vida se va a la mierda y es para hacerle sufrir a los demás, pero quien está sufriendo eres tú mismo, porque lo estás pasando mal y no sabes expresar tus emociones. Y volví a caer por lo mismo. Entonces hubo un momento en el que me centré en el efecto y dije, vale, voy a cambiar esto porque ya no puedo más.
pero también estaba equivocado. No entendía y no sabía que no era en el efecto, sino era en la causa. Estaba en mí todo eso. Y por consecuencia eso se iba a dar. Cambié de trabajo y me seguía sintiendo una mierda. Todo el mundo el jefe era una mierda, los trabajos eran una mierda, las personas eran una mierda, perfecto. Cambié mi aspecto físico. No ligaba ni atraía a ninguna chica por más que me ponían más cuadrado. Todas las que traían eran, vamos, de mi mismo nivel de conciencia. De mi mismo nivel de conciencia. ¿Por qué? Porque hubo un momento en el que yo dije, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? A través de un vídeo que he visto, digo, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué es lo que tengo que cambiar yo en mi vida para que esto cambie? Si yo quiero crear y quiero tener una vida distinta y hacer esto, fue cuando me di cuenta en el que el cambio estaba dentro mío. No estaba fuera, no estaba en el físico, no estaba en nada, porque yo llegué a cambiar todo mi aspecto físico y digo, es que me sigo sintiendo una mierda, me sigo sintiendo menos. No confío en mí, no tengo nada de confianza. Fue cuando empecé un viaje distinto hacia mi mundo interior. Obviamente a través de informaciones nuevas, libros, podcasts. Ahora que tenemos YouTube, tenemos un montón de información. Empecé a informarme. ¿Qué pasa? Que tuvo ese choque que te decía lo primero, oye, ábrete a que entres a nueva información. Tienes un choque primero de decir, a ver, ¿esto qué me está contando? ¿Que soy yo responsable de todo esto? ¿Que todo lo que yo creía, que yo estaba metido en la religión, en un grupo súper cerrado, en el que todo el mundo hacía como que hacía bien, pero todo el mundo estaba pecando, tenía novia y follaba y salía de fiesta y bebía y fumaba y luego sábado y domingo se iban a rezar, pedían perdón y todo bien, ponía los cuernos y todo bien y ya está, no pasa nada? Pues ahí yo no quería estar en esa incoherencia. Yo quería estar en coherencia. Yo había estado al borde de la muerte y ya no quería vivir eso. Yo tenía miedo. Y el miedo es algo que te puede ayudar o te puede frenar. O te impulsa o te frena. A mí me impulsó porque tenía miedo. No quería volver ahí. Lo que pasa es que me enfoqué en el efecto. Y no es el efecto, es en la causa. Eres tú el causante. Por eso estás padeciendo y por eso estás viviendo lo que estás viviendo hoy. Por eso estás aquí y estás viendo esto. Porque estás buscando algo distinto. Y déjame decirte de que no es... Yo no te voy a decir deja esto o haz esto o deja de hacer lo otro. Eres tú quien tienes que tomar conciencia y que tienes que tomar la decisión. Y lo primero es que te des cuenta del por qué actúas de esa manera o por qué dejas de actuar de esa manera. ¿Por qué estás allí donde estás? ¿Por qué tienes ese trabajo? ¿Por qué tienes esa pareja? ¿Por qué estás enfermo hoy? ¿Para qué? ¿Qué te quiere decir esta experiencia? Eres tú quien te tienes que preguntar eso. Te tienes que cuestionar. ¿De dónde vengo? ¿Para qué estamos aquí? ¿Cuál es el sentido de la vida? En realidad es lo que me dijeron nacer, estudiar, trabajar, tener una carrera, un trabajo, buscar una pareja, hijos, casa, coche, perro, y si puedo cada vez más grande y más y más y más grande, y luego, ¿qué? Jubilarse y esperar a morir. Y ya cuando al hecho del muerte darte cuenta de, haya vida maravillosa, ¿no? O no he hecho nada. ¿En realidad es eso o qué es? Es lo que te tienes que preguntar. Para eso estás aquí, para descubrir y rememorar y recordar quién eres realmente. Y te voy a dar una pista. Estás hecho a imagen y semejanza de Dios. Dios habita en ti, en mí. Somos mini dioses. Y de la misma manera que Dios crea, nosotros también creamos nuestra vida y nuestras experiencias. Y antes te estaba explicando cómo creas, a través de tus pensamientos. Pero tus pensamientos vienen derivados de una información. Y esa información son los archivos, son los recuerdos que tienes en tu inconsciente, que muchas veces ni los recuerdas que están ahí. Pero que todas las experiencias que has vivido ha sido en base a esa mentalidad. Y para cambiar eso primero tienes que cambiar tu mentalidad, la información que llevas dentro, soltar lo que llevas dentro, toda la mierda, y poco a poco ir cambiando eso para poder llevar tu vida a un nivel distinto y poder empezar a sanar. Voy a apagar esto. Si pensabas que aquí te iba a dar la poción mágica y te iba a decir esto, haz esto, esto y esto y te vas a sanar. Sí, es mucho más sencillo que eso. Es ponte en coherencia contigo mismo.
Piense, siente y haz de lo mismo, pero date cuenta de dónde estás actuando. Si actúas desde el miedo o desde el amor. La cuestión es que elevemos nuestro estado de conciencia y que nos acerquemos cada vez más a este Dios. Y dejar a ese diablo ahí, a ese ego, está muy bien. Otra información que a lo mejor es nuevo para ti, ego, mente. Ego es esa falsa personalidad que creemos ser, que se cree estar separado de este todo. Esa personalidad, yo soy coach, yo soy terapeuta, yo soy... Eso es lo que haces. ¿Tú quién eres? Un ser ilimitado, hecho a imagen y semejanza de Dios, que han querido apagar, que han querido codificar, que han querido frenar, que han querido hacer de todo, limitar. Yo creo que la palabra que más se acerca a esto es limitar. Que han querido limitarnos para no sacar nuestro potencial. Porque si nosotros despertamos y sacamos ese potencial, no vamos a caer enfermos nunca. Porque en el momento que nos damos cuenta que estamos cayendo enfermos o que estamos enfermando, nos vamos a dar cuenta, vamos a reaccionar, vamos a tomar conciencia, vamos a recontextualizar, vamos a aplicar el perdón, ese verdadero perdón que es un curso de milagros, que no tengo que perdonar nada porque nunca me han hecho nada, sino que ha sido una percepción mía simplemente. Y vamos a crear todo lo que queramos. No quieren que hagamos eso. Eso no renta. Y estás enfermo o enferma hoy porque estás enferma mentalmente. La sanación llega con un cambio de mentalidad, con un cambio de percepción. Lo siento si no has encontrado lo que buscabas ni la respuesta que esperabas, pero es esto lo que necesitas escuchar. No lo que quieres, sino lo que necesitas. Y es lo que a mí me pasó en algún momento de mi vida también. Un choque de realidad. Y yo he pasado años, los últimos 10 años, preguntándome, buscándome, informándome para entender y comprender. Hasta que murió mi padre y dije, ya no hay a nadie que culpar. ¿Ahora qué? ¿Vas a dejar de jugar y de ser el víctima después de haber pasado por el cáncer y seguir victimizándote en vez de hacerte responsable de tu vida? Y de culpar a las mujeres y a tu madre y a la sociedad y al trabajo y empezar a hacerte responsable tú. Porque yo lo único que anhelaba es estar así, en paz. Y esto no quiere decir de que esté flotando y meditando todo el día y no me enfade y no me cae en todo el mundo y no siga cometiendo errores y siga... No, no quiere decir eso. Quiere decir de que has generado una mentalidad, una manera de percibir, de entender, de comprender la vida y de dejar de posicionarte en el victimismo y empezar a hacerte responsable de decir, ¿qué tengo que hacer con esto que me está pasando ahora? No caer en el victimismo. El victimismo es esa parte ego, mente, que se cree separado de este Dios, de este todo. Yo hago esto y Dios está allí, yo estoy aquí. No, no es así. Dios es absolutamente todo. Es todo Dios, todo. Es más, Dios está experimentando la vida a través de ti, a través de mí. Dios experimenta la vida a través de 7.000 millones de personas que habitan este planeta. Esto es muy, muy loco, muy heavy, muy fumado, pero es así. Tú tienes el poder de poder sanarte. ¿Cómo? Cambiando tu percepción. ¿Cómo? Empezando a meter información distinta en tu mente. ¿Cómo? Empezando a entender y comprender cómo funciona tu mente. ¿Cómo? Empezando a elevar tu estado de conciencia. ¿Cómo? Aplicando el perdón. ¿Cómo? Sintiendo las emociones reprimidas que llevas años sintiendo, sin culpar a nadie. Simplemente sentirlas, expresarlas, soltarlas. Me da igual cómo lo hagas. Pero es eso lo que te está matando. Cuando yo caí enfermo, culpaba a mi madre y hacía responsable del divorcio de mi padre y mi madre. Y odié a mi madre con toda mi alma. La odiaba tanto, pero no quería aceptar. Pero tenía muchísimo odio y muchísima rabia. Pero mis creencias me decían que no está bien odiar a tu madre. Tu madre tienes que amarla por sobre todas las cosas. Hay una distorsión, una dicotomía. No hay coherencia entre lo que pienso, siento y hago. Porque hago como que amo a mi madre, pero lo que estoy pensando y lo que estoy sintiendo no está en coherencia. Si yo me hubiera permitido simplemente sentir la rabia, sentir el odio hacia mi padre y hacia mi madre, en este caso hacia mi madre,
no hubiera pasado nada. Y percibirlo de una manera distinta y decir, vale, te entiendo y te comprendo. Y este dolor que yo siento no es responsabilidad tuya, es responsabilidad mía. Es cosa mía sentirlo. Es responsabilidad mía. Si yo me hubiera dado cuenta de eso, me hubiera ahorrado un montón de tiempo y un montón de sufrimiento. Pero ese ha sido mi proceso y no tiene por qué ser el tuyo. Por eso estás aquí, por eso estás viendo este vídeo. Uno de los tantos vídeos. Es la única manera que nos va a llegar y que te va a llegar la sanación. Elevando tu estado de conciencia, cambiando tu mentalidad, aplicando el perdón. Entender, comprender, analizar te ayuda, te da una respuesta a tu mente, pero es más allá de la mente. Es la conciencia, empezar a abrir esa parte y a observar a ese personaje. Porque estoy yo, quien está hablando, y quien está observando a este personaje. Esa vocecita que tenemos ya, es esa conciencia. Oye, ¿quién está pensando? ¿Quién está observando a este que está hablando? ¿Hay alguien que está observando cada palabra que estoy diciendo? Esa es la conciencia, eso es lo que hay que despertar. Y empezar a observar y percibir esa conciencia, la voz de tu alma, ese Dios en ti, que han adormecido, que te han adormecido a través de las experiencias, malas experiencias, situaciones, recuerdos, archivos, creencia, información, todo lo que llevas en tu mente, lo que han hecho es dormir ese potencial, ese Dios que llevas tuyo, porque no quieren que despiertes y tienes que despertar para poder elevar tu estado de conciencia, para poder llegar a la sanación, para poder llegar a ese milagro. Cambio de percepción, recontextualizar. Oye, Alfredo, ¿y cómo hago? Vuelve y mira otra vez las veces que sea necesario este vídeo. Entiende y comprende que todo lo que has estado viviendo ha sido una percepción tuya. El 97% no ha sido verdad, ha sido real. Pero está en ti cambiar eso. Aplicando el perdón, elevando tu estado de conciencia. Y empezar a sentir y expresar esas emociones. Si estás enfadado con tu madre, con tu padre, lo que sea, hazlo de una manera. No tienes por qué hablar con ellos, si puedes, hazlo. Haz una carta, quémala, grita, llora, lo que sea, pero expresa esas emociones, porque esas emociones son las que te están matando, literalmente. Y la estás reproduciendo otra vez en tu relación, en tu trabajo, porque proyectas inconscientemente a tu jefe en tu padre, a tu jefa en tu madre, a tu amiga en tu madre, tu pareja hombre a tu madre, tu pareja mujer a tu padre. Entonces es como algo que se va repitiendo constantemente de una manera inconsciente. Y es que hasta que no apliques ese perdón y no sientas toda la rabia y no la sueltes de la manera que tú creas conveniente, no va a llegar esa paz en tu vida. No vas a estar en coherencia. Y luego es animarte a ser coherente. Oye, no, por esta razón. Oye, siento de esta manera. Oye, me pasa de esto. Siento esto. Me siento de tal manera. Hablar de lo que sientes. No solo de lo que piensas, pero hablar de, oye, me siento de esta manera, me he sentido de esta manera, oye, de esto me siento. Habla de tu sentimiento y de cómo tú te sientes. Pero no juzgamos y señalamos directamente, y tú me has hecho, y es tu culpa, y por ti. No demos el poder al otro, el poder está dentro nuestro. Nos han hecho creer que el poder está fuera siempre, está dentro nuestro. Así que la sanación está en ti. Todo nace en ti y termina en ti. Espero que este vídeo te dé una guía. Va a ser uno de los tantos vídeos que voy a seguir subiendo. Que te dé una guía, un algo. Seguramente que ha nacido una incertidumbre en ti. Estás más revuelto o revuelta de cómo has empezado y has llegado aquí. Pero es normal. Deja que eso se mueva, deja que eso integre, deja que eso llegue. Y empieza a observar tu vida de una manera distinta y a recontextualizar. Porque si has estado hasta hoy, la edad que tengas, y has tenido siempre el mismo resultado, a lo mejor es que tienes que hacer las cosas distintas. A lo mejor es que tienes que dejar que entre una información distinta para que tu vida cambie. Cuando yo decidí eso, dije, Señor, ponte tú al mando, Dios, porque yo ya no sé qué hacer. Y la primera vez ocurrió el milagro, me sané. Y cada vez que recuerdo y intento llevar las riendas de mi vida, digo, Señor, ponte tú, porque yo suelto y hago. Yo siento y voy avanzando y digo, Señor, que se haga tu voluntad.
porque es lo mejor que me puede pasar. Entrégate al proceso, entrégate a lo que estás viviendo hoy, acéptalo, ámalo, en el sentido de que, oye, sigue el tratamiento médico, sigue las indicaciones médicas, pero luego pregúntate todo esto, obsérvalo, deja que entre la información y percíbelo de una manera distinta, elevando tu estado de conciencia. Voy a dejar por aquí este vídeo. Comenta si has llegado hasta el final. Coméntame, deja tus comentarios porque voy a ir respondiendo, porque leo todos los comentarios. Es una manera de reafirmación también de que tú pongas tus comentarios ahí y decir, oye, me siento de esta manera, he entendido y comprendido esto, me doy cuenta, he sufrido esto, me ha pasado. Escríbelo porque es una manera de soltar. Escribir, la escritura es una manera de soltar, expresándolo si quieres compartir. No es obligación, obviamente. Todo esto es según mi percepción, es según lo que yo he visto, lo que he entendido, lo que he comprendido, lo que yo he aplicado en mi vida y lo que a mí me sirvió. Y hoy estoy sano. Sigo teniendo mis cosas, sigo teniendo mis luchas, sigo teniendo tal, pero mi percepción y mi paz solamente está en mí y depende de mí. Y hacia ahí es donde queremos ir. Hoy que tú estás viviendo esa experiencia de mucha incertidumbre, de mucho sufrimiento y de mucho miedo, simplemente porque estás desconectada o desconectado y tienes que volver a reconectar contigo mismo. Cuando conectas contigo, conectas con tu poder, conectas con Dios. Y donde está Dios, no hay miedo, no hay incertidumbre, no hay dudas. Te mando bendiciones, besos y te lo en comentarios.